72. Por ahora nos quedamos con la ley corta de ISAPRES, porque el gobierno finalmente ayer ingresó las indicaciones al proyecto y desde la derecha indican que no sería suficiente para darle continuidad al sistema. Advierten en esa lógica que van a realizar una votación en bloque contra la iniciativa. Mientras el oficialismo considera que el Ejecutivo ha dejado de lado su coalición en los acuerdos en torno al proyecto. Medel Jensen, ¿qué va a pasar hoy? ¿Cómo te va? Muy buenos días. Hola Paula, hola Mauricio, buenos días. Bueno, hoy la comisión mixta debe votar ya las 28 indicaciones ingresadas por el gobierno, ya que el Congreso tiene solamente esta semana la tarea de despachar finalmente la ley corta de ISAPRES, con la que, recordemos, se busca dar estabilidad al sistema tras la aplicación del fallo de la Corte Suprema, donde se le ordena a las aseguradoras poner en marcha la nueva tabla de factores y también restituir los cobros en exceso, parte de las indicaciones que ingresó el Ejecutivo durante la jornada de ayer son, por ejemplo, la reposición del Consejo Consultivo, que va a tener como finalidad asesorar a la Superintendencia de Salud en el proceso de la presentación de los planes de pago por parte de las ISAPRES. También el alza en los precios de la prima de los planes de los afiliados con un tope del 10% por contrato de cotización. El Ejecutivo también reingresó la propuesta que en el plazo de un mes contado desde la aplicación de la circular del fallo, las ISAPRES deben presentar un plan de pago a la superintendencia, además de una propuesta para la devolución de la deuda que mantienen con las personas que están en ISAPRES. Aquí se propone que el pago a los mayores de 80 años, por ejemplo, se lleva a cabo en menos de 2 años, mientras que la deuda a los mayores de 65 se pague dentro de los primeros 6 años, una idea que surgió finalmente desde la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados. Desde el Ejecutivo han insistido en los acuerdos para poder sacar adelante este proyecto de ley corta, todo esto tomando en cuenta que este domingo 12 se debe ya comenzar a aplicar el fallo de la Corte Suprema por parte de la Superintendencia y ya no habría más plazo para poder hacerle modificaciones a este proyecto de ley, ya que mañana o a más tardar el jueves este proyecto ya debe quedar despachado. Pasemos a escuchar a la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Ha sido la responsabilidad la que nos ha llevado a trabajar en este año con propuestas que han sido complejas. Como nosotros anunciamos, dijimos que íbamos a hacer nuestras indicaciones partiendo de lo último que se había aprobado en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, y sobre eso introdujimos algunos aspectos que estuvimos en conversaciones con las distintas bancadas referentes a las indicaciones. El ánimo, en la medida que nos vamos acercando a la fecha límite, va caldeándose, van habiendo más interpelaciones, pero bueno, nosotros mantenemos el ánimo constructivo y por cierto que dependemos de la voluntad de los parlamentarios para que logremos un acuerdo y salir en fecha con este proyecto de ley y lograr cumplir la sentencia con todos los mecanismos que están en ella. Ya, el problema es que el fallo de la Corte Suprema, Medelis, es de noviembre de 2022, estamos ya en mayo de 2024, faltan, y después de 2 prórrogas se espera que este domingo empiece a aplicarse el fallo, es decir, el establecimiento de una tabla única de factores y el inicio de las devoluciones de los cobros indebidos que hicieron las ISAPRES durante mucho tiempo. Faltan 5 días para eso y en esta hora nona, por decirlo de manera coloquial, el gobierno presenta finalmente las indicaciones en un escenario en que se riesga un colapso del sistema y cuando no hay ningún viso de acuerdo político, salvo que tengamos una sorpresa enorme en estas horas que vienen. Y no solo viso de acuerdo, como que pareció desaparecer la intención, ¿no? Como que cada sector está llevando adelante su estrategia como para que el proyecto pase lo que tenga que pasar, digamos, ¿no? Por eso es que no se vislumbra un acuerdo, o sea, no sé qué sorpresa pudiera producirse, qué vuelco en las posiciones, qué novedad, qué conejo del sombrero del gobierno. El punto es que el gobierno es el que tiene la obligación de empezar a cumplir el fallo el domingo y tiene que disponer cómo lo van a hacer las ISAPRES. Y si lo hace con los números que el propio gobierno ha planteado en esta discusión, bueno, se avecina, advierten todos y en todos los tonos y reconoce el propio gobierno, fue el que anunció que aplicándose este fallo literalmente quiebran al tiro 2 ISAPRES de las grandes. Así es que pistas no hay ninguna, Medelis, ¿no? De algún posible acercamiento. Esto arriesga un despeñadero.
No, claro, o sea, por parte de la oposición, por ejemplo, ayer cuando se ingresaron las indicaciones no estaban muy contentos, ya que ellos esperaban que, por ejemplo, se propusiera un nuevo cálculo de la deuda. Recordemos que era la oposición la que insistía en este mecanismo de mutualización, donde se esperaba bajarle la deuda a las ISAPRES para, según ellos, lo que indicaban era darle más estabilidad al sistema y porque consideran también que tal y como está el proyecto en este momento, no le estarían dando la estabilidad a las ISAPRES para poder seguir funcionando en el tiempo, sobre todo luego del punto que tú decías, Mauricio, y que la advertencia del superintendente de salud respecto a que junio podrían caer en incumplimiento de indicadores 2 aseguradoras ya. Es en este punto donde se advirtió por parte de la oposición que si el gobierno no llega a acuerdos durante esta jornada de la comisión mixta, habrá una votación en bloque contra la ley corta de las ISAPRES, lo que generaría finalmente que el fallo de la Corte Suprema se lleve a cabo sin una base legal para implementarlo en el fondo. Parte de estas advertencias las hicieron los senadores Javier Macaya de la UDI, quien preside esta comisión mixta, y también su par de Renovación Nacional, Francisco Chaguán. Lo que hacen las indicaciones es prolongar la agonía del sector privado. Le transmitimos al Ejecutivo de que nosotros preferimos, y no están nuestros votos disponibles hoy día para prolongar esa agonía. Preferimos que el gobierno asuma su responsabilidad de más de 3 millones de usuarios del sistema privado que se atienden en él. Nos parece que no hay un entendimiento de la gravedad de la situación. El Ejecutivo es el que tiene la responsabilidad de presentar las indicaciones, pero las presenta improvisadamente, tarde, y espera que nosotros resolvamos lo que puede ser una quiebra sistémica. Yo le pido al gobierno actuar con responsabilidad, y acá nosotros no vamos a dar nuestros votos a una mala reforma y vamos a perseguir la responsabilidad cuando eso se produzca. Bueno, y desde el oficialismo tampoco están seguros los votos, porque también han surgido críticas al gobierno desde la coalición. Por un lado, por los plazos, porque a pesar que se espera se cumpla llegar el 12 de mayo con la ley corta, se había solicitado al Ejecutivo por parte del oficialismo enviar un téngase presente para ver si la Corte Suprema podía dar más plazo para poner en marcha este fallo. También hubo acusaciones de que el gobierno ha dejado de lado a su coalición en torno a este proyecto y que no está toda la seguridad de que van a votar a favor en todas las indicaciones. Parte de esto lo indicó el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro. Una de las precauciones que debería tener el gobierno es que no crea que por haber pactado o transado ciertos puntos, que no sé cuáles son, con la oposición, cree que eso va a ser respaldado por el oficialismo. Si no hay un diálogo con los dos sectores, el propio y el del frente, es difícil llegar a acuerdos. Jugar a la escondida nunca ha sido una buena receta. Ni hay que dar por sentado ni por cierto que el oficialismo tiene los mismos votos que diga el gobierno solo porque lo dice el gobierno, si no hay argumentos, si no hay convicción. Bueno, y una vez que este proyecto salga de la comisión mixta, tiene que pasar a la sala de la Cámara de Diputados para continuar con su votación. Habrá que estar atentos a qué pasa finalmente con los votos del oficialismo, sí, claro, y de la oposición, sobre todo de la oposición, porque ellos son mayoría en el Congreso, y tras este anuncio de votación en contra en bloque, porque no fueron solamente los parlamentarios. Claro, y no deberían haber sorpresas. Se espera, eso sí, que el gobierno hoy día converse con los parlamentarios de la oposición, porque tanto desde RN, de la UDI y de Republicanos ayer ya anunciaban que no estarían los votos ni en la Cámara de Diputados ni en la sala del Senado para que este proyecto salga adelante. Proyecto que, recordemos, debe quedar completo para que se paguen los cobros en exceso a los afiliados, se presenten los planes de pago por parte de las ISAPRES a la Superintendencia de Salud y finalmente se le dé la seguridad a los afiliados, que recordemos quienes están en medio de toda esta discusión. Aquí lo importante en esta parte del trámite legislativo, que es la comisión mixta, es lo que diga precisamente esa instancia, ¿no? Ya lo de las salas es bastante menos relevante en términos de que si no hay un acuerdo, las salas lo que hacen es sancionar un informe que emana de la comisión mixta, que es la que se supone resuelve las diferencias entre la Cámara y el Senado. La sala del Senado y de la Cámara tienen que decir sí o no. Es decir, si no se llega a acuerdo en la mixta, es como
Bueno, no se vota ahí, ¿qué pasa? ¿No se vota nada? No, se vota, pero con el informe, con lo que salga de la comisión mixta, ya no se tramita más en las salas, no se le ponen indicaciones en la sala. Es solo para que las dos salas sancionen lo emanado de la comisión Exactamente, porque es la comisión mixta el último trámite, el que tiene que resolver las diferencias entre el Senado y la Cámara. Dicho eso, llegamos a una etapa también del trámite en términos políticos, Mauricio Medelis, que es que uno tiene la sensación de que aquí la disputa está por quién va a tener el poder o quién va a conseguir endosarle la responsabilidad al otro sector, ¿no? El gobierno a la oposición diciendo, bueno, tramitamos un año, presentamos un proyecto, le metimos indicaciones, etcétera, y aquí no pasó nada. Sí. La oposición, por el contrario, diciéndole al gobierno, bueno, las indicaciones son las mismas, no hubo soluciones, no se hicieron cargo de lo que dijo en algún momento el comité experto y demás, ¿no? O sea, en ese momento político da la sensación que estamos. Sí. Mira, sí, Medelis. Sí, finalmente parte de lo que se hablaba por parte de parlamentarios tanto del oficialismo como de la oposición es que quien va a tener la responsabilidad finalmente acá va a ser el gobierno. Sí, lo hemos dicho muchas veces. Sí, la Corte Suprema lo que mandata es que el gobierno aplique su fallo. Es que esa es la responsabilidad como factual, ¿no? La base legal para hacerlo es una cosa que se inventó después como una solución política, pero el gobierno, el súper de salud, es la que tiene que aplicar el fallo. Cierto, y eso en los hechos, esa responsabilidad es así, el dictamen tiene que emanar de la Superintendencia de Salud, pero en términos políticos, en términos discursivos, si se quiere, hay una disputa por quién consigue endosarle la responsabilidad al otro. ¿Quién le cobra la factura al otro? Exactamente. Gracias Medelis, nos vamos a quedar atentísimos. A mí yo quedo con una duda, sí, que si es una vez que si en la comisión mixta no hay acuerdo, significa que la comisión mixta va a votar en contra del proyecto, ¿no es cierto? O va a votar algunas partes a favor y puede otras pasar algo en así, contra, entonces va a haber un material no votado todavía que tendrían que votar igual las dos salas. Claro, como este proyecto entró por el Senado, ¿vota primero el Senado? ¿Debiera ser? Así tendría que ser, sí. ¿No? Ya. Bueno, el Porque tema es que un día uno y un día el otro, digamos. Incluso ha pasado que los informes que emanan de la comisión mixta en el mismo día, alguna de las dos salas. Dada la urgencia es posible que así sea, por la semana legislativa también ahí se programe de esa manera. Gracias, Mede, buen día. Gracias. Hay una cuestión. Si llegamos al punto de quiebre aquí, sin acuerdo y en ese escenario más bien catastrófico que es el que estamos vislumbrando, que es el que se dibuja hasta ahora, salvo sorpresas, insisto, nos vamos a encontrar con un colapso bien inminente. Se ha hecho caudal en algún minuto, ¿te acuerdas tú, Paula, de las utilidades que tuvieron las ISAPRES el año pasado? Pero ¿cómo es posible que anuncien su quiebra si el año pasado ganaron sobre 7.000 millones de pesos? Sobre 8 millones de dólares. Y algunas dejaron de perder, que era el otro escenario. Claro, entonces ya que habían tenido antes 2 años de pérdida, pandemia, de por medio y todo lo demás. Pero el año pasado ganaron plata el 2023. Bueno, ganaron 8 millones de dólares. ¿Cuánto deben? 1.580 millones de dólares. Nada que ver. Entonces, tuvieron esas utilidades y se las llevaron para la casa porque no estaba implementado el fallo, porque el gobierno no lo había implementado antes, y las ISAPRES pudieron darse el lujo de llevarse esas utilidades el año pasado, en vez de haberle destinado ya a pagar lo que debían a los usuarios, a los cotizantes. Es increíble el punto al que hemos llegado.